Bajo el ardiente sol del mediodía, un amplio valle frente al palacio de Faraón se convertía en el escenario de un desafío trascendental. Cientos de aldeanos y cortesanos formaban un círculo expectante, mientras al centro Musa, el hombre enviado por Aya, se mantenía en pie con la humildad de la certeza, portando su vara de pastor. Frente a él, vestían los hechiceros mejores túnicas y tocados, con los ojos chispeantes de arrogancia y temor disimulado. El faraón había hablado con voz segura, instando a los magos a mostrar la supremacía de sus falsos poderes. Bajo su orden, los hechiceros arrojaron sus varas y cuerdas al suelo, recitando en voz alta fórmulas arcanas. Al instante, las cuerdas se agitaron y giraron sobre sí mismas, transformándose ante los ojos asombrados de la multitud en serpientes que silbaban y se retorcían dando la apariencia de vida. El público retrocedió, algunos cubriéndose los ojos, la fascinación y el terror se mezclaban en el aire. Musa no retrocedió. En sus ojos ardía una luz serena que desafiaba al espejismo de la magia. Levantó su vara alto, esperando solo la orden divina. En completo silencio, sintió la inspiración de Aya en su corazón y obedeció. La vara tocó el polvo y, ante la vista de todos, la madera comenzó a crecer, a ondularse, a resplandecer con una luz que no era de este mundo. Se expandió, volviéndose una serpiente gigantesca, tan luminosa que parecía formada de rayos de luna y fuego celestial. La gran serpiente de luz no era una ilusión, su tamaño aumentó, su presencia dominó el escenario y con un movimiento seguro devoró a cada una de las serpientes creadas artificialmente por los hechiceros. La multitud ahogó gritos y exclamaciones de asombro, la verdad se manifestó aplastando sin esfuerzo la falsedad. Con cada bocado, la serpiente de Musa mostraba que el poder de la verdad no necesita de engaños y que, cuando Aya ordena, la falsedad se desvanece inexorablemente. Los hechiceros, temblorosos, sintieron que sus corazones se derrumbaron. El conocimiento de la verdad los sobrecogió como una ola. Sus cuerpos no pudieron resistir el peso de la revelación y, uno tras otro, se dejaron caer de rodillas y luego en completa postración, los rostros inclinados al suelo. Los gritos del faraón, furioso e impotente, se perdieron en el viento, superados por el silencio reverente. De sus labios brotó una confesión que sería recordada por generaciones: creemos en el Señor de Musa y de Harún. En esa escena, la vara convertida en serpiente de luz no solo fue símbolo de un milagro, sino testimonio eterno de que la fuerza de la verdad prevalece cuando surge desde la fuente más pura. Al filo del crepúsculo, en una pequeña aldea entre montañas, dos amigos, Jacinto el leñador y Aurelio el herrero, mantenían una disputa sobre quién era el hombre más sabio y respetado del pueblo. Jacinto, hombre de risa fácil, sostenía que la fuerza y la acción forjaban el carácter y el respeto. Aurelio, por su parte, defendía que el conocimiento y la reflexión otorgaban verdadera sabiduría. Un día, el alcalde, cansado de escuchar sus argumentaciones, les propuso una prueba ante todos los vecinos. El desafío sería responder una pregunta fundamental: ¿qué define el valor de una persona? Los dos aceptaron, seguros de que convencerían a la audiencia. Llegó el esperado día. Con el salón comunal repleto, Jacinto habló primero. Su voz retumbó con orgullo. Narró hazañas de coraje, resistencia en las tormentas y jornadas interminables cargando leña por caminos imposibles. Sostuvo que solo quien enfrenta el peligro y trabaja duro merece respeto. Sus palabras fueron celebradas con vítores. Aurelio, más pausado, permitió que el bullicio se apagara antes de hablar. Con serenidad, relató cómo el conocimiento podía evitar guerras, y cómo la empatía orienta al hombre hacia la justicia. Pidió al pueblo recordar las veces que la sabiduría evitó conflictos mayores, y cómo las decisiones prudentes habían salvado vidas. Habló menos, pero cada palabra calaba hondo. Al final, el público debatió acaloradamente.
Cada cual parecía inclinarse por aquel cuyo discurso confirmaba sus convicciones. El alcalde, entonces, intervino y preguntó quién, de entre todos, había cambiado de opinión tras escuchar al otro. Tras un silencio cargado, una joven campesina se levantó y dijo que, gracias a ambos, comprendía ahora que la fuerza sin reflexión puede ser temeraria y el conocimiento sin acción, inútil. La sala quedó en silencio. Jacinto bajó la mirada, su orgullo herido pero su mente abierta. Aurelio asintió, reconociendo el valor de ir más allá de las palabras y permitir que la verdad emergiera al final. El alcalde concluyó. El orgullo siempre habla primero, pero la verdad siempre habla último. La reflexión se extendió por el pueblo durante semanas. Muchos entendieron, por primera vez, que antes de juzgar o decidir, es mejor dar espacio a la humildad, donde la voz final pertenece siempre a la verdad. La luz dorada del amanecer inunda el vasto desierto árabe. En el horizonte, la imponente montaña de Uhud se levanta como un centinela silencioso. En sus faldas, las huestes de soldados se mueven en formación, envueltos en una atmósfera de tensión que trasciende el tiempo. Es el preludio de una batalla histórica, aquella que como tantas otras, comenzó con esperanza y estrategia. El ejército musulmán, guiado por la convicción y una disciplina férrea, había preparado el terreno la noche anterior. La posición defensiva junto a Uhud les proporcionaba ventaja ante el enemigo, los Quraysh de la Meca. El sol apenas comienza a perfilarse sobre las dunas y el aire fresco del amanecer se mezcla con el murmullo de las órdenes y la determinación palpable. Durante horas, la batalla se desarrolla con éxito. La estrategia de defender el flanco por medio de los arqueros en la ladera parece indestructible. El enemigo retrocede, confundido por la precisión y coordinación del ejército de Medina. La euforia de la victoria comienza a impregnar el ambiente, las fuerzas quraishitas empiezan a dispersarse, las lanzas caen y el estruendo de la retirada se impone sobre el ulular del viento del desierto. Pero entonces, ocurre el error fatal. Los arqueros, al observar el retroceso del enemigo y la aparente victoria, abandonan su puesto para recoger botines, pese a las órdenes estrictas del profeta Muhammad de permanecer en la colina. La escena se torna caótica y el momento de disipación arrastra consigo la disciplina conquistada. El comandante del ejército rival, Khalid ibn al-Walid, aprovecha la brecha. Sus hombres, expertos jinetes, giran y atacan el flanco descubierto, una maniobra solo posible por el error de los arqueros. El ambiente dorado del amanecer ahora vibra con el estruendo renovado de la guerra, los gritos discretos, el retumbo de los cascos, la súbita confusión. La situación se invierte rápidamente. Los musulmanes, antes victoriosos, ahora luchan por sobrevivir. La batalla se convierte en un torbellino de desesperación y valentía, mientras los combatientes intentan reorganizarse en el terreno traicionero. El monte Uhud observa, inmutable, como testigo de la fragilidad de la condición humana, donde un solo error puede cambiar el destino de muchos. A medida que el sol asciende, la luz se vuelve menos cálida, más dura y directa, iluminando la sangre y el sudor de quienes lucharon y cayeron. La escena épica se mantiene sin rostros definidos, como si la historia solo quisiera recordar la lección, la victoria puede ser efímera si se descuida la obediencia y la disciplina. El eco de la batalla de Uhud resuena en la memoria colectiva, recordando que en la vida, como en la guerra, los éxitos pueden desvanecerse por un solo error. La montaña permanece, el desierto vuelve al silencio, pero la enseñanza nunca desaparece. En las tierras fértiles a las riberas del Nilo, el gran faraón se encontraba en su trono, rodeado por una corte de magos y consejeros, mientras el rumor del pueblo fluía en las plazas. Musa, el mensajero de Aya, se presentó ante el soberano con una vara simple en su mano y la certeza inamovible de la verdad en su corazón. El faraón,
escéptico y arrogante, retó a Musa a mostrar señales de su veracidad. Sus hechiceros, expertos en los arcanos y venerados por el pueblo, arrojaron al suelo sus varas y cuerdas, las cuales, mediante artilugios, se transformaron en serpientes danzantes. Las multitudes, fascinado por el prodigio, murmuraron y dudaron. En aquel preciso instante, Musa, impasible ante la ilusión de los magos, recibió el mandato divino. Elevó su vara y la arrojó al suelo. De improviso, la madera se transformó en una gigantesca serpiente de fulgurante luz, diferente a todo lo que los asistentes habían presenciado. Era una criatura colosal, cuya sola presencia iluminaba los muros de piedra. Sus movimientos eran serenos, y el aire vibró con una energía pura e incontenible. La serpiente de Musa avanzó y, sin titubeos, devoró una a una las falsas serpientes de los hechiceros. Sus cuerpos ilusorios desaparecieron ante la verdad manifiesta. El prodigio no dejó lugar a dudas, la luz de la serpiente era tan cegadora, que los propios magos del faraón, testigos expertos en ardid y engaño, reconocieron el poder de lo verdadero. Uno tras otro, los hechiceros cayeron de rodillas con el rostro en tierra, postrándose, no ante Musa, sino ante la verdad de Aya, confesando con voz entrecortada: creemos en el Señor de los mundos, el Señor de Musa y de Harún. Las multitudes, testigos del suceso, comprendieron que cuando la verdad comparece, la falsedad se desvanece, aunque por un instante pueda parecer imponente. El faraón, iracundo e impotente ante el acontecimiento, intentó aplacar la fe de los magos, pero ya la luz había penetrado los corazones y ninguna amenaza humana podía oscurecer tal certeza. La vara de Musa y su transformación fue, desde entonces, símbolo eterno de que la verdad es independiente de artilugios y engaños, y que la voluntad de Aya prevalece, haciendo desaparecer la ilusión de la falsedad. Así permanece esta historia, no solo en los libros sagrados, sino en la memoria colectiva, recordando que la verdadera fuerza de un pueblo y de un individuo radica en su capacidad de reconocer y postrarse ante la verdad, cuando ella finalmente se revela. En la penumbra del gran salón del trono, el aire vibraba a causa de los tambores y el murmullo de la multitud expectante. La majestuosa figura de Firaún, el soberano que creía estar por encima de dioses y omens, se erguía sobre el escalón dorado, sus ojos de obsidiana fijos en los extraños visitantes que se atrevían a desafiar su autoridad. A la derecha del trono, el sumo hechicero Setmen, envuelto en túnicas negras ribeteadas de oro antiguo, sostenía un cayado coronado por la cabeza de una cobra. Un leve brillo esmeralda irradiaba de sus manos. Te mostramos maravillas, soberano, dijo Setmen con voz hueca, pero no para desafiarte, sino para advertir que la voluntad de los dioses viaja con nosotros. Firaún esbozó una sonrisa desdeñosa, despidiendo con un movimiento de su mano los murmullos de su corte. ¿Magia? ¿Señales? Yo decido quién vive y quién muere. ¿Creéis que estos trucos pueden torcer la balanza que solo yo sostengo? En ese instante, Setmen agitó el cayado y una nube densa de humo verde y dorado comenzó a descender sobre los escalones. La multitud contenía el aliento, algunos retrocedían, otros caían de rodillas presa del temor a lo desconocido. En la niebla chispeante emergieron siluetas reptiles, avanzando con movimientos ondulantes y siniestros. Un segundo hechicero, joven y tembloroso, lanzó hacia adelante una vara sencilla. Al tocar el suelo, la vara se retorció hasta transformarse en una serpiente que siseó y se desplegó entre los pies de los cortesanos, desatando un grito ahogado, seguido por un silencio total. Los consejeros de Firaún miraron con ojos desmesurados, entre la incredulidad y el terror. Los guerreros dudaban en avanzar, porque incluso sus lanzas parecían temblar, reflejando destellos verdes entre sombras densas. A pesar de la tensión creciente, Firaún permaneció inclaudicable. Sin apartar la mirada del círculo de humo, levantó su cetro sobre la cabeza. De repente, el cetro comenzó a irradiar un resplandor dorado intenso que, al encontrarse con el humo verde, creó un aura aún más poderosa sobre el trono,
como si la autoridad del soberano reclamara su propio poder divino. Un susurro atravesó la sala, una línea fina entre fe y miedo, entre sumisión y admiración. Algunos vieron el brillo como señal de aprobación celestial, otros presintieron que el juez supremo pesaba más que cualquier magia presenciada. Firaún, sereno y atroz, descendió lentamente los escalones y se detuvo frente a la serpiente más cercana. Con un gesto decidido aplastó la cabeza del reptil con su sandalia, y la imagen, reforzada por el fulgor dorado, hizo a la multitud contener la respiración, paralizada entre la devoción y el espanto. Yo decido quién vive y quién muere, repitió. En su tono no había temor alguno a lo prodigioso ni a lo sobrenatural, solo la convicción de estar por encima de todas las leyes visibles e invisibles. Por un instante, ni los hechiceros ni los dioses respondieron. Solo el humo, perforado por rayos dorados, flotó en el aire como un recordatorio de que, frente al poder humano, incluso la magia debía inclinarse. Al filo del crepúsculo, en una pequeña aldea entre montañas, dos amigos, Jacinto el leñador y Aurelio el herrero, mantenían una disputa sobre quién era el hombre más sabio y respetado del pueblo. Jacinto, hombre de risa fácil, sostenía que la fuerza y la acción forjaban el carácter y el respeto. Aurelio, por su parte, defendía que el conocimiento y la reflexión otorgaban verdadera sabiduría. Un día, el alcalde, cansado de escuchar sus argumentaciones, les propuso una prueba ante todos los vecinos. El desafío sería responder una pregunta fundamental: ¿qué define el valor de una persona? Los dos aceptaron, seguros de que convencerían a la audiencia. Llegó el esperado día. Con el salón comunal repleto, Jacinto habló primero. Su voz retumbó con orgullo. Narró hazañas de coraje, resistencia en las tormentas y jornadas interminables cargando leña por caminos imposibles. Sostuvo que solo quien enfrenta el peligro y trabaja duro merece respeto. Sus palabras fueron celebradas con vítores. Aurelio, más pausado, permitió que el bullicio se apagara antes de hablar. Con serenidad, relató cómo el conocimiento podía evitar guerras, y cómo la empatía orienta al hombre hacia la justicia. Pidió al pueblo recordar las veces que la sabiduría evitó conflictos mayores, y cómo las decisiones prudentes habían salvado vidas. Habló menos, pero cada palabra calaba hondo. Al final, el público debatió acaloradamente. Cada cual parecía inclinarse por aquel cuyo discurso confirmaba sus convicciones. El alcalde, entonces, intervino y preguntó quién, de entre todos, había cambiado de opinión tras escuchar al otro. Tras un silencio cargado, una joven campesina se levantó y dijo que, gracias a ambos, comprendía ahora que la fuerza sin reflexión puede ser temeraria y el conocimiento sin acción, inútil. La sala quedó en silencio. Jacinto bajó la mirada, su orgullo herido pero su mente abierta. Aurelio asintió, reconociendo el valor de ir más allá de las palabras y permitir que la verdad emergiera al final. El alcalde concluyó: el orgullo siempre habla primero, pero la verdad siempre habla último. La reflexión se extendió por el pueblo durante semanas. Muchos entendieron, por primera vez, que antes de juzgar o decidir, es mejor dar espacio a la humildad, donde la voz final pertenece siempre a la verdad.